Casi toda la gente habla de su vida espiritual como de un viaje que procede linealmente a lo largo del tiempo. El curso también usa esta imagen, aunque, como hemos visto, a otro nivel de enseñanza, porque habla de un viaje sin distancia, que ya ha sido completado y de hecho nunca ocurrió. El verdadero movimiento del viaje es hacia atrás y procede de derecha a izquierda en lugar de la visión lineal convencional que va de izquierda a derecha. Este proceso es incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas, me dice. Nosotros nos experimentamos aquí como que estuviéramos evolucionando, pero en realidad estamos volviendo al cielo que creemos haber abandonado. Esta visión es diferente, dice, a la del famoso jesuita Teilhard de Chardin, quien vio que el proceso de la evolución biológica está esencialmente completado y que estamos moviéndonos espiritualmente hacia lo que él denomina el punto omega, en el que reconoceremos que todos somos uno. No obstante, desde su perspectiva de paleontólogo, concibió este proceso como un desarrollo evolutivo que ocurre en el tiempo. El contraste es claro con el curso donde la curación de la mente ya ocurrió. El proceso consiste en aceptar la expiación. Aceptar, porque ya ocurrió. No es algo que tengo que alcanzar, sino me quedo en que yo lo tengo que alcanzar, ¿no? Que es un proceso que yo tengo que hacer a lo largo del tiempo. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas, pues desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia su retorno. Bien, el milagro entonces nos ahorra tiempo, elevándonos verticalmente por encima de la alfombra del tiempo, liberándonos del pasado a medida que vamos hacia adelante, lo que hace innecesario que volvamos sobre nuestros pasos a medida que avanzamos en nuestro retorno a casa. Si pensamos en esto a la luz de nuestra analogía, significa que no tenemos que reproducir la misma cinta de video o reexperimentar la misma pesadilla de victimización, porque la misma cinta de video ya fue deshecha por la expiación. ¿Sí? En este sentido, la expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que sirve no lo abole, mientras siga habiendo necesidad de expiación, seguirá habiendo necesidad de tiempo, pero la expiación, en cuanto que plan, ya se completó. Tiene una relación única con el tiempo. Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo, pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. En este punto el puente de retorno ya se ha construido. Bien, es como podemos usar la imagen, ¿no? De que el espíritu ya nos ve que ya cruzamos el puente. Bien. Y está esperando nuestra decisión de despertar del sueño. Por eso hay una parte donde dice el amor te espera, conforme te diriges a él, y al mismo tiempo marcha a tu lado mostrándote el camino. No puedes fracasar en nada. Nada externo a ti. Vamos a pasar a otro capítulo. Capítulo 10 del texto, introducción, párrafo 1. Nada externo a ti puede hacerte temer o amar, porque no hay nada externo a ti. La mente dividida contiene todas las ilusiones que, a continuación, son proyectadas desde la mente y, sin embargo, aún permanecen dentro, porque las ideas no abandonan su fuente.
sea, me da a entender que la proyección no sirve. Como que proyecte, las ideas siguen estando ahí. Así todo está dentro de nuestras mentes y nada está afuera. Lo interno y lo externo son uno y lo mismo. En la lección 70 dice, mi salvación procede de mí. El aparente costo de aceptar la idea de hoy es el siguiente. Significa que nada externo a ti puede salvarte, ni nada externo a ti puede brindarte paz. Significa también que nada externo a ti puede hacerte daño, perturbar tu paz o disgustarte en modo alguno. Y del texto, nada puede herirte a no ser que le confieras ese poder. Nada que hayas fabricado tiene poder alguno sobre ti, a menos que todavía quieras estar separado de tu Creador y tener una voluntad que se oponga a la de Dios. Tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad. En el fondo, todos compartimos la creencia de que estamos en conflicto con Dios. Todos estamos en conflicto con Dios, por eso nos vivimos en conflicto. Esta es la creencia básica del ego y está expresada en las leyes del caos. Y seguiremos estando en conflicto hasta que dejemos que el espíritu reinterprete el tiempo para nosotros, de modo que ya no se vea como un ataque contra Dios. El mundo se fabricó como un ataque contra Dios. El espíritu puede ayudarnos a ver el tiempo como una herramienta que nos enseña que el ataque a Dios nunca ocurrió. En ese punto, el tiempo ya no se ve en conflicto con la eternidad. Entonces la espiral se ha convertido en una línea recta porque todo se percibe como lo mismo. Esta percepción acelera nuestro camino de vuelta a casa, cuando podemos ver todo como lo mismo. No podrás hacer esto mientras sigas creyendo que la causa de cualquier cosa que te esté ocurriendo se encuentra en factores externos a ti. Mientras creamos que somos víctimas de un mundo que hizo Dios, que le achacamos que Dios creó el mundo, ¿no? O fue hecho por alguna fuerza extraña a mi mente, continuaremos percibiendo el mundo de tiempo y espacio como real. Debemos creer que el ataque del ego sobre Dios es real, por la dinámica de la proyección, que significa que creemos que Dios nos atacó de vuelta y nos expulsó del paraíso. ¿Bien? Tienes que aprender que el tiempo solo existe para que hagas uso de él y que nada en el mundo puede eximirte de esa responsabilidad. Nosotros le damos al tiempo y al mundo poder sobre nosotros. Damos a las personas el poder de herirnos y victimizarnos. Y esto convierte el tiempo en un enemigo y el curso nos hace tomar conciencia de nuestra responsabilidad, de cómo usamos el tiempo dentro de la ilusión y que nadie más puede ser considerado responsable de su efecto en nosotros. Por eso dice el tiempo está a nuestra disposición. Es esta responsabilidad la que tenemos que aceptar para que se curen nuestras mentes y veamos el tiempo como un aliado y no como un enemigo. Capítulo 10, sección 5, párrafo 14. La arrogancia es la negación del amor, porque el amor comparte y la arrogancia no. Mientras ambas cosas te parezcan deseables,
el concepto de elección que no procede de Dios seguirá contigo. Mientras creamos que hay una elección en el mundo entre Dios y el ego, y que queremos ambos, a veces queremos al ego y a veces queremos a Dios, vamos a permanecer en conflicto. Bien. Si bien esto no es verdad en la eternidad, en el tiempo lo es. De modo que mientras el tiempo perdure en tu mente, te verás obligado a elegir. Bien. El concepto de libre albedrío, como pensamos en él habitualmente, en el cielo no tiene sentido. Pero aquí sí. Nosotros no podemos elegir estar aparte de Dios, pero nosotros creemos que sí. El concepto de libre albedrío tiene sentido en este mundo dualista, ¿no? En el que creo estar separado. Bien. El tiempo en sí es algo que tú elegiste. Si quieres recordar la eternidad, debes contemplar solo lo eterno. Contemplo lo eterno cuando elijo al Espíritu, cuando veo el Cristo en todo, cuando veo que todo es lo mismo. Bien. Si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo, cosa que evidente, ¿no? Todos vivimos preocupados aquí, o sea que todos queremos vivir en el tiempo. Como siempre, tu elección estará determinada por lo que valores. El tiempo y la eternidad no pueden ser ambos reales, porque se contradicen. Solo con que aceptes lo intemporal como lo único real, vas a empezar a entender lo que es la eternidad y hacerla tuya. ¿Bien? El ego se enfoca en el tiempo, el pasado, pecado, culpa, miedo, ¿no? Bien. Porque forma parte de su plan. Al examinarte a ti mismo y juzgar honestamente tus acciones, puede que sientas la tentación de preguntarte, ¿cómo es posible que puedas estar libre de culpa? Eso me pregunto yo. ¿Cómo es posible estar libre de culpa en este mundo? Me parece imposible. Bueno, esto es cierto para todos los que comienzan a considerar la enormidad de sus propios sentimientos de falta de valía en adecuación, como nos sentimos todos aquí. La idea de estar libre de culpa parece imposible. Pero, por supuesto, este es exactamente lo que el ego quiere que nosotros hagamos. ¿Bien? El ego originalmente hizo ese juicio sobre nosotros. Es la creencia en nuestra culpa la que requirió que se fabricara un mundo como defensa para que Dios no me castigue. Por eso en el mundo me escondí en un cuerpo. Y creo que Dios no me ve. No me va a atrapar nunca. Bien. Me hace ver como que es un pecado, una mancha que no se puede quitar. Bien. Mas ten en cuenta lo siguiente. No es el tiempo donde no eres donde no eres culpable, sino en la eternidad. Esta línea es muy importante. Está dirigida a esos estudiantes que se esfuerzan por liberarse completamente de todas las relaciones especiales y después se sienten culpables por no haber conseguido su objetivo. Se nos está diciendo con mucha claridad que dentro del mundo del tiempo, en este mundo del tiempo, de la dualidad, somos culpables.
y que experimentaremos todas las cosas que acompañan a la culpa. El enfado, la depresión, la ansiedad, la enfermedad. Por eso hemos venido a este mundo, ¿no? Como lo explica el texto más adelante. Concéntrate solo en ella, o sea, tu buena voluntad, y no dejes que el hecho de que esté rodeada de sombras te perturbe. Esta es la razón por la que viniste. Si hubieses podido venir sin ellas, no tendrías necesidad del instante santo. No te desesperes por causa de tus limitaciones. Tu función es escapar de ellas, no que no las tengas. ¿Bien? En la eternidad estamos todos libres de culpa. En el tiempo donde queremos estar somos todos culpables. Porque el tiempo fue fabricado a partir de la culpa. Entonces no se nos está pidiendo que seamos perfectos aquí, sino solamente que tengamos la buena voluntad de aprender a perdonar. Y a perdonarnos, ¿no? Has pecado en el pasado, pero el pasado no existe. Lo que es siempre no tiene dirección. Aquí nos encontramos con el nivel 1 y el nivel 2 expresado en dos frases sucintas. Dirección implica un contraste entre el lugar donde estamos y el lugar hacia donde vamos. Y esto solo tiene sentido dentro de un mundo de la forma. Siempre es un sinónimo de eternidad, entonces no tiene contraste o dirección. El tiempo parece ir en una dirección, pero cuando llegues a su final, se enrollará hacia el pasado como una gran alfombra extendida detrás de ti y ¡puf!, desaparecerá. Pero mientras sigas creyendo que el Hijo de Dios es culpable, seguirás caminando a lo largo de esa alfombra, creyendo que conduce a la muerte, y la jornada parecerá larga, cruel y absurda. Y en efecto, lo es. Este viaje es el mundo del tiempo, largo, cruel y absurdo. Es el camino de la culpabilidad, es el tejido de la alfombra. Cuando aceptamos totalmente la expiación para nosotros mismos y deshacemos nuestra creencia en la realidad de la culpa, la necesidad de tiempo se acaba. La alfombra se enrolla y desaparece. Bien. En el pasaje anterior Jesús establece un silogismo que es típico de su presentación en el curso. Si soy culpable, estoy en el tiempo. Soy culpable, por lo tanto estoy en el tiempo. Y también enseña que si estoy en el tiempo, debo ser culpable. Estoy en el tiempo, por lo tanto debo ser culpable. Así que para salir de la prisión del tiempo, debemos deshacer la culpa cuestionando nuestra creencia en la realidad del tiempo y el espacio. Este es el papel del perdón, y el propósito del curso es enseñarnos a realizar esta elección. El viaje en que el Hijo de Dios se ha embarcado es en verdad inútil, pero el viaje en el que su Padre lo embarca es un viaje de liberación y dicha. El Padre no es cruel y su Hijo no puede herirse a sí mismo. La venganza que teme y que ve nunca recaerá sobre él, pues aunque cree en ella, el espíritu sabe que no es verdad. El espíritu se encuentra al final del tiempo, que es donde tú debes estar, puesto que él está contigo ahí. Hay una voz dentro de nuestras mentes que siempre nos está diciendo que Dios nunca puede castigarnos, que nuestros miedos son infundados, que no están justificados. Pero la voz del ego ahoga a esa voz, porque grita, es la voz del miedo. Dios te castigará.
Si no te castiga ahora, lo hará más tarde. Quédate tranquilo. ¿Bien? Puesto que las mentes están unidas, ¿no? El pensamiento de unidad es el que nos sana. Él ya ha deshecho todo lo que es indigno del Hijo de Dios, pues esa fue la misión que Dios le dio. Y lo que Dios da, siempre ha sido. Entonces, esa presencia amorosa en nuestras mentes nunca se ha ido. Esa es nuestra verdad, nuestro verdadero hogar. Bien, ya la curación se completó. Lo que pasa es que nosotros seguimos experimentándola, ¿no? Estamos sentados en la butaca mirando la pantalla y creemos que lo que estamos viendo es real.